Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es lunes 16 de octubre. Hoy estudiaremos Todos hemos pecado. Ese es el título para el día de hoy. Y nos invita a que leamos el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Para que no nos quede duda de que todos somos pecadores. Y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos. Todos hemos pecado y todos, a consecuencia del pecado, estamos destituidos de reflejar en nuestra vida la gloria de Dios, el carácter de Dios. ¿Por qué este mensaje? Dice la primera pregunta. ¿Por qué este mensaje es tan fácil de creer como cristianos hoy? Como cristianos hoy comprendemos, aceptamos que somos pecadores. ¿Por qué? Porque ahora es el Espíritu Santo el que nos ha convencido de que somos pecadores, que el pecado habita en nosotros, los cristianos, y que necesitamos de un Salvador que vino a consecuencia de nuestro pecado a cargar en su cuerpo, sobre la cruz, nuestro pecado. Al mismo tiempo, ¿qué podría motivar que algunos cuestionen la veracidad de este versículo? Cuando uno vive en la carne, cuando uno vive alimentando los deseos carnales, a nadie le gusta que le digan qué es lo malo, qué es pecado. Se molestan. ¿Por qué? Porque anhela y desea seguir viviendo y haciendo las cosas que le agradan a la carne. Sorprendentemente, dice la lección, algunos desafían la idea de la pecaminosidad humana, argumentando que la gente es básicamente buena. Excusas que buscamos, hablamos, enseñamos cuando no tenemos a Cristo. De decir de que la gente es básicamente buena, cuando no es así. No hay ni siquiera uno, dice. Todos somos pecadores. Siempre hay egoísmo en el corazón. El corazón natural está el yo delante. Pero usted dirá, bueno, hay gente que hace cosas buenas, ayuda a la gente, sí las hay. Pero no quiere decir que por eso no son pecadores. Todos somos pecadores, dice la palabra, y por consiguiente
estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la lección, no obstante, el problema radica en la falta de comprensión de lo que es la verdadera bondad. Porque muchos dicen que la gente es buena, pero no comprendemos en qué consiste la verdadera bondad. Porque normalmente la gente se compara con los demás para poderse sentir bien consigo mismo. Cuando yo me comparo y busco a alguien al cual yo tenga mejores cualidades que él y me comparo, y los demás van a decir, o yo mismo diré, sí, yo estoy mejor. Pero ¿qué hago con eso? Engañarme a mí mismo. Porque comparándome con otro ser pecador, ¿de dónde salgo? No salgo del pecado. Así que, como dice acá, al fin y al cabo, siempre podemos encontrar a alguien peor que nosotros para compararnos. Pero eso difícilmente nos hará buenos. Siempre seguimos siendo pecadores. Cuando nos comparamos ¿con quién? Con Dios y con la santidad y la justicia de Dios, ¿cuántos de nosotros nos veremos buenos, limpios, puros, sin pecado? ¿Cuántos? Ninguno. Porque todos somos pecadores. Por eso nos dice, cuando nos comparamos con Dios y con la santidad, o sea, la pureza y la justicia de Dios, ninguno de nosotros saldría con nada más que un abrumador sentido de aborrecimiento y repugnancia de sí. Nosotros debemos de vernos a la luz de Cristo. Es Él, el único ser perfecto, y es con Él que debemos compararnos. Y nos veremos que estamos manchados a consecuencia del pecado. Por eso nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, la frase cuenta con una variedad de interpretaciones. Quizá la más sencilla sea darle el sentido que tiene Primera de Corintios 11:7. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 11, versículo 7? Vamos al Primera de Corintios 11:7, que dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Cuando leí esto, me recuerdo lo que dice en Génesis, cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que la gloria de Dios es el carácter de Dios reflejado a través de la vida del ser humano. Pero nosotros, ¿qué reflejamos? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, más bien a Adán,
Él reflejaba en su vida, en todo su ser, la gloria de Dios. Era un ser perfecto. Así es que a ese punto el Señor quiere llevarnos, a que en nosotros se pueda recrear lo que se perdió allá mismo en el jardín del Edén. Y solamente se puede recrear mirándonos a la luz del único ser perfecto, el único ser humano perfecto que ha vivido sobre la tierra, nuestro Señor Jesús. Cuando nos miremos y nos comparemos con Él, como dice aquí en la parte de arriba, nosotros solamente sentiríamos un abrumador sentido de aborrecimiento y repugnancia de mí mismo, de verme cómo soy, quién soy. Por eso, hermanos, debemos de tener nuestra vista puesta en Jesús, porque teniendo la vista puesta en Él, anhelaremos ser como Él. Y Él nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, yo os haré descansar. Sigue diciéndonos ahí en la parte de arriba de la lección, el pecado. ¿Qué ha hecho el pecado? Porque recuerda que el título dice: todos hemos pecado. ¿Qué ha hecho el pecado? Dice: el pecado ha desfigurado en mí la imagen de Dios. ¿Qué ven en mí? ¿Qué ven en mí al universo? Los seres perfectos, los ángeles, los seres de otros mundos, ¿qué ven en mí? ¿Ven la imagen de Dios? No. Ven en mí el carácter de Dios desfigurado. Los seres humanos pecadores estamos, dice, muy lejos de poder reflejar la imagen o la gloria de Dios. Estamos lejos, los seres humanos. Por eso fue que el Padre envió a su Hijo, para que por medio de Él podamos nosotros reflejar la imagen o la gloria de Dios. Pero no es por nosotros, es por Dios mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree se revele, se refleje, se nazca en Él una naturaleza que por hoy no tenemos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Eso es el anhelo de Dios, de crear en nosotros una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, una naturaleza que le revele, que le reflejemos a través de nuestra vida, nuestro carácter, a Dios, el carácter de Dios. Mire lo que nos dice un libro que estoy leyendo y que va con
con lo que va también con la lección. El pecado del hombre. Dice la siguiente manera: la otra dimensión de la obra de Cristo tiene que ver con el hombre, con su culpa y depravación. En el texto que estamos considerando, el apóstol dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estas dos palabras, impiedad e injusticia, son muy significativas y nos hablan de los efectos del pecado en dos direcciones: vertical y horizontal. El significado primario de la palabra impiedad, asebeía, es la palabra en griego, tiene que ver con idolatría, con tener dioses ajenos, con negarle a Dios lo que le corresponde. Es un pecado en contra de Dios y por lo tanto es la violación del primer mandamiento. La segunda palabra, injusticia, es adiquía, un término que en forma general habla de obrar mal, de obrar en forma injusta, inmoral. Describe el pecado contra el prójimo. Es la violación del segundo gran mandamiento. Se recuerda cuando Dios dijo que todo estaba encerrado en dos: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y el segundo mandamiento es igual: amar al prójimo. Amor a Dios y al prójimo. O sea que esto tiene un efecto vertical y horizontal. Y el pecado de nosotros, los seres humanos, es tanto vertical con Dios como horizontal con nuestro prójimo. El pecado ofende a Dios y lastima al prójimo. La impiedad es precursora de la inmoralidad. Es una relación desquiciada con Dios, lo que es, en última instancia, la causa de toda inmoralidad e injusticia entre los hombres. Cuando el hombre se separó de Dios, también se separó de su prójimo. Es por eso que Jesús dijo en el primer mandamiento tiene que ver con el amor a Dios, y de él se desprende el segundo, el amor al prójimo. El amor al prójimo es el resultado del amor de Dios en el corazón. ¿Con cuánta frecuencia la psicología y los métodos humanos dan remedios para los síntomas e ignoran la causa de los males de la humanidad? Vemos entonces que el pecado de nosotros comienza en apartar a Dios de nuestra vida. Y así nacemos, apartados, sin querer nada con Dios. Y vamos creciendo, teniendo ese sentir y ese vivir para mí, para el yo, pero no para Dios. Hasta que el mismo Dios está trabajando en nuestra vida y abrimos nuestro corazón para que Él nos hable internamente. Es que llegamos a reconocernos realmente como somos. Pero desgraciadamente la gran mayoría no escucha la voz de Dios y permite que el Espíritu Santo le muestre su condición. Mire lo que nos dice Romanos, capítulo 3, del 10 al 18. Dice lo siguiente: como está escrito. Cuando dice como está escrito, eso es verdad. No hay a dónde poderle sacar algún error, ¿no? Está escrito,
Dios lo ha dicho. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Ha cambiado algo hoy? ¿O sigue igual? ¿Sigue el mundo igual? ¿Sigue el corazón humano igual? No ha cambiado. En vez de eso miramos que el corazón humano cada vez más alejado de Dios, más violencia. Porque como dice, no hay temor de Dios. Me recuerda ahora que cuando Dios dijo, destruiré a este mundo, porque ya no había temor de Dios. Lo que existía era pura maldad, y mandó el diluvio. ¿Será que hoy estamos en la misma situación? Que la condición del ser humano está así: violencia, degradación. Así estaba el mundo antediluviano. Y el Señor lo dijo también: así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estará el ser humano? ¿Qué ha hecho el pecado? El pecado ha corrompido la mente, el corazón y la voluntad. Aquí en estos versículos que acabamos de leer, ¿cómo es que el pecado ha corrompido la mente? Porque nos dice, no hay, versículo 11, no hay quien entienda. O sea que la mente, ¿cómo está? Entenebrecida. El pecado ha llenado de oscuridad la mente para que nosotros, el ser humano, no vea la luz, no tenga luz. No hay quien entienda. El corazón, también el pecado lo ha corrompido. Por eso dice ahí mismo, no hay quien busque a Dios. ¿Qué es lo que busca el hombre? La vanagloria, la gloria humana, la riqueza humana. Pero nadie quiere buscar a Dios. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros los seres humanos estamos inclinados al mal. También el pecado ha corrompido la voluntad, porque nos dice en el versículo 12, no hay quien haga lo bueno. No hay. Esta es la situación triste, pero real, de la humanidad. El pecado de Adán ha tenido efectos devastadores, no solo en la conducta del hombre, sino en su naturaleza. La Escritura hace referencia a esta realidad cuando dice que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Set. Génesis 5:3.
Adán, en su estado de inocencia y perfección, había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Pero el hijo de Adán nació conforme a la imagen de su padre después de la caída. Desde entonces, todo designio del pensamiento del corazón de ellos, o sea, de los hombres, era y es de continuo solamente al mal. Génesis 6:5. El pecado, ¿qué ha hecho? Esclavizó al hombre, rindiéndolo incapaz de hacer el bien. Eso es lo que ha hecho del ser humano el pecado. Por más malos que seamos, aquí hay algo aquí hay luz. Por más malos que seamos, nuestra situación no es desesperada. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, dice, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y llegó hasta dónde? Hasta la muerte. Y muerte de cruz, la muerte más vergonzosa que había aquí en la tierra. La muerte que no era una muerte ya rápida, era una muerte lenta. Pero vemos aquí que nuestra situación no es desesperada, porque hay una luz. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El mundo está entenebrecido, pero yo soy la luz. Miradme a mí. Nos invita el Señor, miradme a mí. Nuestra situación, aunque somos pecadores, Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos invita a que le permitamos a Él entrar en nuestra vida. Pero el primer paso, como dice acá, es que reconozcamos nuestra total pecaminosidad. Debemos de reconocer que somos pecadores. Y también nuestra impotencia para poder hacer algo al respecto dentro y fuera de nosotros. No puedo cambiar mi situación por mí mismo. No puedo. No puedo limpiarme de esta mancha del pecado, que aunque amontone lejía, jabón sobre mi mancha de mi pecado, dice, la mancha de mi pecado permanecerá delante de mí. No puedo limpiarme, pero sí hay alguien que sí puede limpiarme. La sangre de Jesucristo nos limpia. ¿De cuánto? De todo pecado. Pero necesito reconocer que soy pecador. Y también debo de reconocer que en mí no hay nada, no hay poder para poder quitar ese pecado. ¿Quién está trabajando en mí? ¿Quién trabaja en mí? ¿Quién trabaja en ti? ¿Quién ha trabajado en ti? Es obra del Espíritu Santo. Él es el que produce esa convicción
de la necesidad que tengo de Dios, de la necesidad que tengo de Cristo, de la necesidad que tengo de ser limpiado, perdonado y ser fortalecido. Es el Espíritu Santo que está trabajando en todo aquel que se lo permite. Pero si resistimos a la voz del Espíritu Santo, Él no puede hacer nada. ¿Qué nos dice que hará el Espíritu Santo con aquel pecador que ha reconocido su pecaminosidad y su impotencia y que no se resiste? Dice, si el pecador no lo resiste, el Espíritu hará que se quite la máscara de la autodefensa. ¿Tenemos esa máscara? Esa máscara del fingimiento y de la autojustificación, y se arroje sobre Cristo, suplicando su misericordia. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Ese va a ser el sentir de aquel que permite que el Espíritu Santo trabaje en su interior. Nos quitará la máscara. O sea, dice, hará que se quite la máscara, me la voy a quitar yo. Él va a poner en mí esa confianza de decir, si yo soy un pecador, no tengo que ya estarme escudando en mis excusas, en todo lo que estoy diciendo, no. La autodefensa, dice, la máscara de la autodefensa, la máscara del fingimiento y de la autojustificación, y me llevará a Cristo. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía. Mi alma cayó postrada por la angustia cuando se me reveló la condición débil de que los que profesan pertenecer al pueblo de Dios, o sea, los cristianos, a ti y a mí, abunda la iniquidad y el amor de muchos se enfría. Son tan solo pocos los cristianos profesos que consideran este asunto según la debida luz y que ejercen el dominio debido sobre sí mismos cuando la opinión pública y las costumbres no los condenan. Cuán pocos refrenan sus pasiones porque se sienten bajo la obligación moral de hacerlo y porque el temor de Dios está ante sus ojos. Las facultades superiores del hombre están esclavizadas por el apetito y las pasiones corruptas. Algunos reconocerán el mal de las prácticas pecaminosas y sin embargo se disculparán diciendo que no pueden vencer sus pasiones. Esta es una admisión terrible de parte de una persona que lleva el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto está en 2 Timoteo 2:19. ¿Por qué existe esta debilidad? Es porque las propensiones animales han sido fortalecidas por el ejercicio hasta que han prevalecido sobre las facultades superiores. A los hombres y mujeres les faltan principios. Están muriendo espiritualmente porque han condescendido durante tanto tiempo con sus apetitos naturales que su dominio propio parece haber desaparecido. Las pasiones inferiores de la naturaleza han empuñado las riendas y la que debiera ser la facultad dominante se ha convertido en la sierva de la pasión corrupta. Se mantiene el alma en la servidumbre más abyecta. La sensualidad ha apagado el deseo de santidad y ha agostado la prosperidad espiritual. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 312. El alma imbuida del amor de Jesús gusta de contemplar a Jesús y contemplándolo será transformada a su imagen, a su semejanza. Cristo
la esperanza de gloria se forma en el interior. Su confianza aumenta y su amor se profundiza y amplía a medida que tiene la seguridad de que mora en Cristo y Cristo en él. Y nosotros podemos volvernos a Jesús en busca de su más tierna simpatía y recibir ánimo para perseverar, poniendo toda nuestra confianza en el que dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Esto está en Hijos e Hijas de Dios, página 312. Jesús es nuestra única esperanza. Podemos contemplarlo, es nuestro Salvador. Podemos confiar en su palabra y depender de él. Sabe exactamente qué clase de ayuda necesitamos y podemos confiar seguramente en él. Si dependemos únicamente de la sabiduría humana para conducirnos, nos hallaremos en el bando de los perdedores. Pero podemos acudir directamente al Señor Jesús. Tenemos un auditorio divino al cual presentar nuestras peticiones. Nada nos impida, pues, ofrecer nuestras súplicas en el nombre de Jesús, creyendo con fe inquebrantable que Dios nos escucha y que nos responderá. Testimonios para los ministros, página 486. Bien, nos ha dicho la lección de este día que todos hemos pecado y que todos necesitamos de Cristo, de un Salvador, pero para ello necesitamos quitarnos la máscara de la autodefensa, del fingimiento y de la autojustificación. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. No porque estamos en la iglesia, ya tenemos un carácter transformado. ¿Cuántos de nosotros, como decía allí el Espíritu Profecía, hemos caído en que la naturaleza inferior domina la naturaleza superior? Y en vez de ser la superior la que dirija, es sierva. Y somos siervos del pecado, estando dentro de la iglesia. Por eso las últimas preguntas que están en la lección dice: ¿cuándo fue la última vez que autoevaluaste tu persona, tus motivos, tus actos y tus sentimientos? Esta puede ser una experiencia muy angustiante, ¿verdad? ¿Cuál es tu única esperanza? Nuestra única esperanza es Jesús. Pero debo de ir a él, reconociéndome pecador, reconociéndome que no hay nada bueno en mí. Hagamos eso. Escuchemos la voz de Jesús que me dice: venid a mí, ven a mí. Acuérdate, como aquel padre esperaba a su hijo con los brazos abiertos, así está él, esperando de que nosotros ya no nos autodefendamos. Quitémonos esa máscara, ya no finjamos de decir que somos cristianos cuando vivimos de otra manera. No, vengamos a Cristo. Él nos perdona, Él nos fortalece y Él pondrá en nosotros ese corazón de carne y quitará ese corazón de piedra. Hagamos eso, hermanos. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.